La señal. 63, 11, 28. Predicado el jueves por la noche, 28 de noviembre de 1963 en el Tabernáculo Vida en Shreveport, Luisiana, 1 hora y 47 minutos, 1, creo. Señor, creo. Señor, creo. Todo es posible. Señor, creo. Inclinemos nuestros rostros un momento para orar, y en la santidad de este momento, sabiendo que nos hemos reunido de nuevo, aquí en el nombre del Señor, para adorarlo. Me pregunto, en esta audiencia, si alguien podría tener una petición especial que quisiera compartir con Dios esta noche, al levantar las manos para ser recordado en oración. Abajo, en el sótano, en los balcones y por todos lados, de todos modos, Él ve sus manos. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, venimos a ti en el nombre del Señor Jesús. Porque se nos ha prometido que si venimos en su nombre, nuestra petición será escuchada. Por eso, oramos, Padre, que nos perdones primero cualquier obstáculo que nos impida orar esta noche. Que la sangre del Señor Jesús lo expire, al confesar humildemente nuestra ofensa. Oramos por cada petición, por cada una de esas manos que se levantaron. Tú sabes lo que había debajo de esa mano, Señor, su significado. Y oramos para que la respondas según tu gran sabiduría, Señor, para que comprendamos que lo sabes todo, y lo supiste desde el principio. Y oramos para que esta sea una noche que perdure por siempre, por tu presencia con nosotros. Al estar esta noche en este día de acción de gracias, que cierra el día, una gran celebración nacional, de lo bueno que fuiste con nuestros antepasados, nosotros también volteamos nuestros rostros para agradecerte, Señor, por lo que has hecho por nosotros. Ahora te rogamos que nos concedas todo lo que pedimos, pues lo pedimos en el nombre de Jesucristo y para su gloria. Amén. Pueden sentarse. Estoy verdaderamente agradecido por el privilegio de estar aquí de nuevo esta noche, reunidos en este auditorio del Tabernáculo Vida, para hablar con la gente. Lo sentimos. El hermano Moore dijo que nunca antes, en la historia de la iglesia, habían tenido tanta gente. Han rechazado a más gente esta noche que nunca en toda la historia de la iglesia, desde el frente. Todo está abarrotado, adentro, afuera, en el sótano, alrededor de las paredes, en los pasillos y en las calles, y aún así, la gente sigue viniendo. Así que estamos agradecidos de que todavía haya hambre de escuchar la palabra de Dios, y ahora estamos agradecidos por esto. 4 Y ahora, si Dios quiere, mañana por la noche podemos empezar a orar por los enfermos, como solemos hacer 1 o 2 noches, cuando estamos aquí en estas convenciones, orando por los enfermos. Y el Señor ciertamente nos ha estado bendiciendo últimamente con esas cosas. Les contaba esta mañana sobre mi esposa, y cómo hace casi 3 años, hace unos 5 o 6, al tomarle la mano una noche, intentando mostrarle a otra mujer qué vibración, y no tenía nada malo, le encontré un tumor. El médico no lo encontró. Pasaron 3 o 4 años sin encontrarlo. Finalmente, hace unos 2 años, apareció y empezó a crecer rápidamente. Del tamaño de una nuez, del tamaño de un limón, ahora al tamaño de una toronja. El médico, nos aferrábamos a la fe. Y el médico dijo, tiene que extirparlo. Se va a volver maligno. Tiene que terminar. 5 Y ayer, o anteayer, sabiendo que ayer tendría su examen final, antes del examen, me arrodillé en la habitación y oré con todo mi corazón. Y cuando me levanté, o comencé, antes de levantarme, él me dijo qué decir. Y me levanté. Y el médico no encuentra rastro alguno. Todo desapareció, simplemente desapareció, y ya no existe. La llamé de nuevo hace un rato, y estaba tan contenta. Me dijo, la semana pasada, dijo, Bill, los dolores eran tan fuertes que ni siquiera podía quedarme quieta, no podía dormir por la noche, nada. Dijo, cada vez que intentaba girar, ese gran tumor se revolvía hacia adentro. Y dijo, tengo las palabras del médico aquí, señora Branham. Tan pronto como se levantó de la mesa, ella y algunas hermanas dijeron, no hay ni rastro, no sé qué ha pasado. Dijeron, no hay ni rastro. Y él dijo, levántate. Y lo que me dijo que hiciera, lo hice. Y el Señor respondió a los demás. 6 Estoy viendo desde aquí a un viejo amigo. Hace poco, un amigo llamado, es alemán. Se llama Deutsch, creo, por cómo lo escribe. Pero lo llamamos Deutsch, porque no puedo pronunciar bien esa palabra alemana. Tiene 91 años. Lo bauticé en el nombre de Jesucristo hace poco. Era un buen hombre, un gran apoyo para Oral Roberts y muchos de los hombres. Pero cuando un día llegó al tabernáculo, no tenía ropa. Quería ser bautizado de todas formas. El otro día, tenía 91 años. No solo sufrió un infarto, sino una insuficiencia cardíaca total.
Su esposa, sentada allí, es enfermera colegiada desde hace mucho tiempo. Lo tenían hospitalizado en Lima, Ohio, con algunos de los médicos más famosos del país. Sin posibilidad de que viviera ni una hora o más, se había ido. Una insuficiencia cardíaca, 91 años, y un infarto. Pensé, pobre hermano Bill Dauch, probablemente sea la última vez que lo vea. Debo intentar llegar a él. Oré toda la noche. Cuando me dijeron que estaba postrado con una insuficiencia cardíaca, supe que, a sus 91 años, no podría salir. 8 Así que, un buen amigo mío y de mi familia, y empecé a reunirme con él a la mañana siguiente. De camino, pensaba, qué buen hombre era. Y pensé, algún día lo volveré a ver. Y entré, conduje rápido, y se me pinchó una llanta. Ni siquiera tuve tiempo de balancearla ni de sacarla, una rueda desalineada, simplemente la reventé al subir por esas carreteras de concreto. Y entré y dije, no tengo tiempo para cambiarla. El hombre me dijo, la va a reventar en 300 kilómetros. Le dije, no tengo tiempo, señor. Gracias. Déjela reventar. Y le dije, tengo una de repuesto. Tengo que ir a ver a un amigo que se está muriendo. Empecé a caminar por allí. Miré hacia arriba y tuve una visión. Vi al hermano Dauch sentado en la iglesia. Lo miré, venía por la calle, me tomó la mano y me la estrechó. Me dijo, ve y dile, así dice el Señor. Ahí está. Y para el siguiente servicio, miré hacia allá, y allí estaba el hermano Dauch sentado en la iglesia, después de haber conducido 300 kilómetros desde Ohio. Fui a Nueva York la semana pasada, y allí estaba él, en medio de todo eso. Aquí está en Shreveport, esta noche, sentado aquí ahora. Cuando cruce las puertas del tiempo, hacia la eternidad, si Dios me permite pasar en paz, algún día le estrecharé la mano al otro lado, porque es el mismo Dios. Hace unos días, grandes cosas, no puedo contarles qué ha sucedido en los últimos días. Parece que, desde aquella experiencia en Colorado, hace unas semanas, el Señor ha sido más misericordioso conmigo al responder mis oraciones. Y se supone que habrá una tercera etapa del ministerio. Y nunca sabré cuál será. Así que creo que el Señor está con nosotros y hará grandes cosas. 11 Esta noche, pensé, siendo que esta era la celebración de Acción de Gracias, en lugar de predicar, simplemente tomaría como una lección de escuela dominical y sentaría las bases para el servicio que es, o servicio de sanidad, cualquier servicio, el fundamento del Evangelio. Y le pedí al hermano que leyera del libro de Éxodo, el capítulo 12. Voy a continuar leyendo solo, o simplemente leer de ahí otra porción que leyó, otra vez. Me gustaría regresar para obtener mi pensamiento. El versículo 12 del capítulo 12, y el versículo 13, creo que es. Porque yo pasaré por la tierra de Egipto esta noche, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombres como de animales. Y contra todos los dioses de Egipto ejecutaré juicio. Yo soy el Señor. Y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de plagas cuando hiera la tierra de Egipto. Éxodo 12, 12 Porque yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré juicio en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Éxodo 12, 13 Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de plagas cuando yo hiera la tierra de Egipto. 12 Esa es una escritura excepcional para mí. Y ahora tengo muchísimas escrituras aquí escritas, y algunas notas de las que me gustaría hablar unos minutos. Y no quisiera, simplemente intentar que sea como una lección de escuela dominical, para que lo entendamos claramente. Y espero un momento de eclosión del Espíritu de Dios en estos últimos días en los que vivimos. Una nueva oleada del Espíritu Santo en la iglesia. Una fe que nos arrebata, justo antes de que Él venga. Y todo está en orden para eso. Y creo que ahora estamos en el momento en que la palabra debe tener preeminencia. Creo que es el momento de dejar de lado nuestros credos y pensamientos, y volver a la palabra. 13 Dios, en cada era, como hablé anoche, anunció el fin desde el principio. Predijo lo que sucedería en cada generación. Además, Dios, en los diversos tiempos, envió a los profetas. Cuando llegó el momento de que sucedieran esas cosas para esa era, envió profetas. Y la palabra del Señor siempre llega a sus profetas, al profeta para esa era. Y cada vez, lo único que ese profeta hizo fue manifestar, exactamente, la promesa para esa era. Y cuando nuestro Señor Jesús entró en escena, Él fue la manifestación de la palabra para esa era.
Él fue Isaías 9, 6. Nos ha nacido un niño, etc. Y también fue Isaías 35, 19, lo mismo. En todas esas escrituras que fueron predichas, Él vino para manifestar esa palabra. Hizo exactamente lo que debía hacerse en ese día. Porque la palabra, este libro es la palabra, y la palabra es Dios. Isaías 9, 6. Porque nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo. Y el gobierno estará sobre su hombro, y se llamará su nombre. Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías 28, 19. Y desde el momento que ella salga os arrebatará, porque de mañana tras mañana pasará, de día y de noche. Y será tribulación solamente entender su voz. Amós 3, 7. Ciertamente no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Juan 1, 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hebreos 1, 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, 14. Y ahora ya está establecido. Solo se necesita que alguien entre en escena para manifestar esas promesas. La fe en el llamado de Dios. Y sé que hemos pasado por mucha imitación, etc. Moisés y Aarón se enfrentan a lo mismo. Pero, cuando eso sucede, quédense quietos. Moisés, cuando se encontró con esos perceptores suprasensoriales, simplemente los dejó ir. Estaban haciendo exactamente lo mismo que él, pero esperó hasta que se manifestara plenamente. Y se ha prometido que lo mismo ocurriría en los últimos días. Porque así como Jambres y Janés resistieron a Moisés, también lo harán los hombres de hoy. Pero, ahora bien, eso no detiene la promesa. Eso solo la magnificará. Eso la hará realidad. 2 Timoteo 3, 8. Y de la manera que Janés y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. 15. Ahora quiero que se fijen, esta noche, en el tema que vamos a tratar. La señal. Una señal. Primero, quiero que se fijen en el orden de la Pascua. Debe ser un cordero macho, y debe ser probado durante 14 días. ¿Qué tipo tan perfecto es de Cristo, el antetipo, un macho, un cordero? Fue probado durante más de 3 años de su ministerio, a través de críticos y demás, el clero de aquel entonces, pero demostró su firmeza en la palabra del Padre. Incluso en presencia de Satanás, dijo, escrito está. Escrito está. Constantemente derrotó al enemigo con la palabra. Un ejemplo perfecto para nosotros hoy. Siempre derroten al enemigo con la palabra de Dios escrita para cada día. Y les dijo, escudriñad las escrituras, porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, si no hago lo que la escritura dice que debe hacerse en este día, entonces soy un incrédulo. Pero entonces, ¿quién puede acusarme de pecado? El pecado es incredulidad. Él manifestó cada promesa que Dios hizo para ese día. La cumplió. Él cumplió ese día porque era el Mesías, y ese era el día del Mesías. Éxodo 12, 5. El cordero será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de entre las ovejas o de entre las cabras. Éxodo 12, 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Mateo 4, 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lucas 4, 4. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Juan 5, 39. Escudriñad las escrituras, porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 8, 46. ¿Quién de vosotros me convence de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? 16. Ahora, observamos que al atardecer, el cordero era sacrificado después de la cena, al anochecer. De la misma manera que se sacrificaba al cordero. Observen, toda la congregación de Israel tenía que sacrificar al cordero. Y fue Israel quien presenció su muerte y exigió su sangre. Hablaremos de eso mañana por la noche, si el Señor lo permite, si es posible y place al Señor. Sangre en las manos. Y observen, esta sangre no estaba mezclada con nada más. No se podía mezclar, era solo la sangre de ese cordero. Y debía ser untada en el dintel y el poste de la puerta. No se podía mezclar. Eso es lo que pasa hoy. Intentan mezclar todo con esto. Credos, afiliaciones, todo tipo de entretenimientos, pero no se mezcla. Absolutamente no se mezcla con nada. La sangre no se mezclaría. Éxodo 12, 7. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer.
17 y debe ser comido, listo, con la gente preparada para el viaje. Cuando esto se aplicó, la gente debía estar preparada para el viaje. No es para el incrédulo, que se queda afuera y simpatiza con ello. Es para el creyente que ya está bajo la sangre, ya vestido, calzado, con el bastón en la mano, ceñidos los lomos y listo para viajar. 18 La razón por la que elegí este día, un día de acción de gracias, una celebración, pues es una celebración hoy, de nuestros antepasados peregrinos a quienes Dios bendijo para que vinieran aquí y fundaran una nación. Y lo hicieron, una nación poderosa. Se yergue por encima de todo en el mundo actual, en toda su corrupción, pero tiene que caer. Nunca creció, según las escrituras. Nunca envejeció. Era un joven, un cordero. El cordero entonces habló como el dragón delante de él. Surgió no de las aguas, ni de la espesura ni de multitudes de personas, sino de la tierra. Así que descubrimos que el cordero tenía dos cuernos, que representaban el poder civil y eclesiástico. Por supuesto, ahora se unen para hablar como un dragón, formar una imagen de la bestia, y aún tenemos la libertad de adorar a Dios en esta nación. Apocalipsis 13:11 Después vi otra bestia que subía de la tierra. Y tenía dos cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Apocalipsis 13:14 Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. 19 Y ahora inclinamos nuestros rostros alrededor de nuestra mesa hoy, para agradecer a Dios por el alimento natural que Él ha cultivado para nosotros y preparado para nosotros este año. Y si Él no lo hubiera hecho, todos habríamos muerto. Porque, la única manera en que puedes vivir físicamente, es porque algo tiene que morir cada día para que puedas vivir. Si comes carne de res, la vaca murió. Si comes oveja, bueno, murió. Si comes papas, es vida, murió. Si comes verduras, murió. Solo vives por sustancia muerta. Y si algo no muere, no vives. Y si algo tiene que morir para que puedas vivir físicamente, cuanto más algo tuvo que morir para que pudieras vivir eternamente. Y es por la sustancia de esta muerte de la que hablo esta noche, que estamos vivos esta noche. Algo tiene que morir. La Pascua fue un tipo de Cristo, nuestra vida eterna. Ahora queremos su atención completa. 20 Una señal. Dijo. La sangre será para vosotros una señal, una señal. Una señal, según el diccionario Webster, es señal de un precio pagado. Una señal es la señal de que se ha pagado un precio. Como las compañías de ferrocarril y de autobús. Entra si quieres, en muchos lugares, solo se viaja en autobús con una señal, o en los ferrocarriles. Compras el billete, lo pagas, y te dan una señal de que ya has pagado. Así que eso es lo que necesitas para subir al tranvía o a la compañía de ferrocarril. Éxodo 12:13 Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de plagas cuando yo hiera la tierra de Egipto. 21 El Cordero de Israel, inmolado, era el requisito de Jehová. Para escapar de la muerte, debía haber una muerte sustitutiva. Y Jehová exigía el cordero inmolado, y la sangre era señal de que se había cumplido el requisito. Ahora bien, la sangre era señal de que algo había muerto, y la sangre misma era la señal. Decía, esta casa ha cumplido con los requisitos de la palabra de Jehová y, por lo tanto, está protegida por esta señal, que nuestra comida ha sido pagada. Qué hermoso ejemplo es Cristo aquí. Qué ejemplo de nuestra señal hoy. Éxodo 12:13 Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de plagas cuando yo hiera la tierra de Egipto. 22 La vida provenía del sacrificio. Y ahora la sangre era la señal. Sus órdenes se habían cumplido. La sangre. Jehová no tenía que verte matar al cordero. Simplemente tenías la sangre en la puerta cuando el ángel de la muerte entró, y era señal de que el cordero había muerto. La sangre era la señal de que los requisitos de Jehová se habían cumplido en esta casa, y de que el precio se había pagado, y la señal era eso. Cuando vea la señal, te pasaré por alto. Cuando la señal está ahí, mostraba el precio. Mira, la sangre no era la muerte, pero era la señal de la muerte. Cuando vea la sangre, sabré que el precio de la muerte se ha pagado, así que te pasaré por alto. Éxodo 12:13 Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de plagas cuando yo hiera la tierra de Egipto. 23 Observen, el adorador creyente fue identificado con su sacrificio por la señal.
El adorador que creyó en Jehová y cumplió con su requisito, se identificó aplicando la señal a sí mismo y a su casa. Es decir, el adorador creyó en eso. Un tipo perfecto de Cristo de este día. Entonces, la sangre fue una señal de identificación, de que este creyente ya había cumplido con el requisito de Jehová. Y estoy seguro de que el ángel de la muerte tendrá que alejarse de mi casa, porque he cumplido con la señal de Jehová. Un cordero murió, en cambio, por mi familia y mis seres queridos que están bajo esta sangre, y ahí está la señal de que el cordero ha muerto. Amén. Ahí está la señal. Los requisitos de Dios se han cumplido. Amén. Cuando pienso en ello, mi corazón salta de alegría. 24. Ahora bien, la vida animal no podía volver al creyente, por lo que la sangre debía representar la señal. La sangre, envuelta en el animal, que se originó a partir de una sola célula de sangre, había formado toda la sangre que estaba en el animal. Cuando esta sangre se separó, la vida abandonó al animal. Ahora bien, el adorador, identificándose con la sangre, tenía que mostrar la composición química literal de la sangre. ¿Por qué? Eso era todo lo que podía mostrar, porque la vida del animal no podía venir al ser humano, porque la vida del animal no tiene alma. Pero el ser humano sí la tiene. Por lo tanto, la vida no podía volver, por lo que la sangre debía representar la señal de la muerte. 25. Ahora tenemos una señal en este día. Se nos ha dado una señal que es un antetipo de ese tipo. De esa señal natural, se nos ha dado la señal sobrenatural y suprema. Todo lo que eso prefiguró se ha dado a esta generación. Se nos ha dado la señal. Ahora tenemos el Espíritu Santo, que es nuestra señal, y es nuestra identificación de que hemos aceptado la muerte del Cordero. No solo Jesús fue una vida humana para regresar a nosotros, sino que fue Dios mismo manifestado en carne quien nos trajo de vuelta la adopción como hijos, de modo que ahora somos hijos e hijas de Dios. Esa es la señal. Es nuestra identificación de la Pascua. Es nuestra identificación de que hemos creído en Dios y que Dios nos ha aceptado. 1 Juan 3, 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. 26. En aquel entonces no existía el Evangelio como lo tenemos hoy. Se enseñaba con fórmulas y rituales, porque no se había dado el Espíritu Santo. Pero hoy tenemos la esencia. No tenemos solo la fórmula, ni solo los componentes. No se podía tomar la sangre de Jesucristo y aplicarla a cada corazón. Pero Dios envió de regreso el Espíritu Santo. Esa fue la señal que estuvo sobre el ser humano, en su corazón. Y esa es la identificación de que han aceptado el plan de Dios, de que han cumplido los requisitos de Jehová. Él los cumplió por ustedes en el Calvario, y ustedes los han cumplido de rodillas. Y Dios les ha dado la señal. El regreso del Espíritu estuvo sobre Cristo, está en ustedes, y es una garantía de su vida, muerte, sepultura y resurrección, y de que vivirá para siempre, ahora en la iglesia creyente. Amén. Es una señal positiva, una señal. Eso puede, Apocalipsis 1, 18, yo soy el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. 27. Se hablará mal de él, sin duda. Para eso está. Egipto se burló de él, y también lo hace la gente hoy. Pero aún así, es la señal requerida por Dios. No pudieron poner la sangre química de Jesús sobre él como lo hicieron con el Cordero. Porque pusieron la sangre química del Cordero sobre él, porque no había vida en el Cordero que pudiera regresar al adorador. Pero aquí, la vida que estaba en la sangre, la vida está en la sangre. Ahora bien, la sangre fue derramada en el Calvario, bañada en la tierra, y tenemos la señal de la sangre, que es el bautismo del Espíritu Santo, para identificarnos como creyentes. 28. Y estas señales seguirán a los que creen, no solo a los que profesan, sino a los creyentes identificados. Puede que no sigan. Probablemente sí, quizás sí, Jesús dijo. Seguirán a los que creen. Es absolutamente imposible que no suceda. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Esa es la identificación. La identificación de Jesús era manifestar la palabra de Dios, que Él era. Y la identificación de la Iglesia hoy es manifestar la palabra prometida de este día, por el mismo Espíritu que manifestó y vivificó la palabra entonces. El mismo Espíritu vivifica la palabra para el creyente hoy y manifiesta lo mismo, mostrando que la señal está en esta persona, que es la vida resucitada de Jesucristo viviendo en su creyente. Oh, eso debería encender una iglesia. Y es verdad, tan cierta como puede serlo. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen.
En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Juan 14:12. De cierto os digo. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 29. Debemos identificarnos con nuestro sacrificio. Debemos ser identificados en su muerte. Cuando un judío ponía su mano sobre el sacrificio, se identificaba a sí mismo, transfiriendo sus pecados a su sacrificio, y el sacrificio murió. Ahora, por fe, ponemos nuestras manos sobre Jesucristo y nos identificamos con Él en su muerte. No solo en su muerte, sino que, si somos aceptados, nos identificamos no solo en su muerte, sino también en su resurrección. Por la vida que estaba en él, fue devuelta al creyente como señal, un memorial de que la muerte ha pasado, y Dios lo ha sellado en el reino de Dios hasta el día de su redención. Un evangelio genuino y auténtico, tan puro como lo conozco. Sé que es verdad. Lo he probado. No hay otro ismo, ninguna manipulación, ninguna estratagema, ningún truco, nada. Es simplemente fe pura y sin adulterar en la palabra de Dios y en las obras consumadas que Dios requirió en el Calvario, sabiendo que no hay nada que podamos hacer para salvarnos a nosotros mismos. Simplemente aceptamos lo que Él hizo por nosotros. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 30. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces Dios le dio el sello de la circuncisión, como señal de que había recibido su fe. Ahí está el Evangelio. Ahora bien, cuando afirmamos que creemos en Dios, Dios identificará nuestra fe al darnos la señal de la sangre de Jesús, quien terminó la obra por nosotros en el Calvario. Entonces nuestra vida está en Él. La vida de nuestro sacrificio está en nosotros. No podía provenir de la sangre química del Cordero, porque no había nada que pudiera regresar, solo la química. No se podía transferir la sangre al ser humano. No funcionaría. La sangre animal no entraría en la sangre humana. Así que los químicos no funcionarían, mostrando que era la prefiguración. Romanos 4:22. Y por lo cual le fue contado por justicia. 31. Pero ahora la vida que estaba en la sangre se convierte en la señal. Y ahora, cuando nos identificamos en su muerte, sepultura y resurrección, al creer en Él y ser bautizados para su muerte, sepultura y resurrección, al resucitar, el Espíritu Santo está ahí para darnos una señal eterna escrita en nuestro corazón, alma, constitución, mente, cuerpo y todo lo demás, de que somos una persona separada de la incredulidad. Somos una persona separada de las cosas del mundo. Somos separados de la muerte. Somos separados de todo. Y somos un producto que Dios ha sellado en el reino por su Espíritu Santo. Ningún demonio, ninguna enfermedad, ninguna muerte, ninguna tristeza, ni nada más podrá molestarte mientras mantengas esa señal sobre ti. Amén. Tu fe inmutable vibra en eso, y forma una imagen de Jesucristo, la imagen en la que caminas hoy. Y cuando vea la señal, pasaré de largo. Es una señal de que el precio ha sido pagado. Jesús pagó el precio, y tú lo recibiste de Él. Al sostener la señal en tu mano, tienes la seguridad de la resurrección. Tienes la seguridad de que todo lo que necesitas, en este camino, está provisto en esa señal de su sufrimiento en el Calvario, donde pagó el precio de toda maldición que pudiera caer sobre ti. Esa señal habla de paz. Amén. Ningún demonio puede resistirla. Nada puede resistirla, porque Dios la ha aceptado. Y sostienes la señal en tu mano, de que el precio ha sido pagado. Oh, es una señal positiva. Éxodo 12:13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de plagas cuando yo hiera la tierra de Egipto. 33. Ya sabes, en un tribunal, cuando se fija el juicio, cuando sabes que te enfrentas a la muerte, como este hombre de la discoteca que acaba de matar al señor Oswald. Si supieras que te enfrentas a eso, o algo similar, contratarías al mejor abogado que pudieras encontrar. Yo lo haría. Si supiera que mi vida está en juego, contrataría al mejor abogado que pudieras encontrar. Cualquiera lo haría. Es lo más sensato. Ahora bien, en este caso, saber que vas a ir a la silla eléctrica y que vas a estar separado de tu familia para siempre, mientras te electrocutan, o lo que sea, porque sabes que eres culpable. Y este abogado está intentando defender tu caso. 34. Ahora bien, el abogado puede pensar que lo tiene todo resuelto. Pero, ¿quién es el juez que decidirá el caso? Si el abogado puede dejarle claro que estás justificado en tu acción. El abogado tiene que dejarle tan claro al juez, que éste vea la justicia de tu acto. Oh, Dios, si la gente pudiera ver esto.
Nuestro juez es nuestro abogado. El caso está resuelto. Todo ha terminado. Él mismo es juez, es nuestro abogado. El caso está resuelto, tenemos la señal. Tanto juez como abogado son la misma persona. Cuando Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, nuestro juez se convirtió en nuestro abogado, y el caso está resuelto. Y el Espíritu Santo está aquí como señal de que estamos listos para pasar de aquí a las tierras del más allá. Juan 1:14 Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 35 Somos libres del pecado. Ya no somos pecadores, no somos del mundo. Hijitos, no son del mundo. Nuestro juez y abogado era la misma persona, así que el caso está resuelto. El caso era tan grave contra nosotros. El caso de que habíamos pecado era tan grave contra nosotros, que ni siquiera el arcángel pudo defenderlo. No pudo cumplir con los requisitos. Ningún ángel, ningún querubín, ningún serafín, nada pudo pagar el precio. Lo único que se podía hacer para salvar a la raza humana era que el juez tomara el lugar y se convirtiera también en abogado. Y eso fue exactamente lo que hizo. 36 Si la señal, o la sangre, en el tiempo de la salida de Egipto, su éxodo, si la señal era la señal suprema, ahora sí, la señal no servía de nada a menos que se exhibiera. La señal tenía que exhibirse. No alguien que simpatizara con la señal, pero la señal debía aplicarse. Y por mucho que alguien pudiera demostrar que era judío, y un judío del pacto, mediante la circuncisión, eso no solucionaba nada. Se necesitaba la señal, no el pacto. Él nunca dijo, cuando vea la señal del pacto, sino, cuando vea la señal. Así que, hoy, puede que seas un cristiano profesante, puede que tengas un pacto con Cristo, pero a menos que esa señal se exhiba en esta hora tardía a la que nos acercamos, no hay manera de que Él pase por alto. La señal debe exhibirse. Debe estar presente. 37 Ahora, recuerden, un judío podría haberse acercado y haber dicho, los tomaré aparte. Creo que es la verdad. Creo en Moisés, el profeta. Creo en esa columna de fuego que lo guía. Creo que ese es Jehová. Sé testigo de todo, cree en toda la palabra, en todo el mensaje, pero aún así di, ahora estoy tan bien como tú, porque soy un judío circuncidado. Si no tuviera esa sangre en la noche de la Pascua, moriría de todos modos. Y hoy, toda iglesia, todo individuo, que no es ni puede mostrar esa señal del Espíritu Santo, está muriendo espiritualmente y morirá. No importa cuánto creas en la muerte, sepultura y resurrección. No importa cuánto puedas repetir el credo de los apóstoles, repetirlo, o lo que sea que hagas. No importa tu educación ni la experiencia teológica que hayas tenido. Podrías tener un doctorado, una licenciatura en artes o algo más, un doctorado en letras, un doctorado en latín o lo que sea, o en literatura, pero eso no basta. Debe haber una ficha visible. 38 Era solo una sombra de lo real para este día, el antetipo. La señal debe ser exhibida. Un judío podía proporcionar la evidencia de que estaba en el pacto. Pero la señal no estaba allí, el pacto quedó sin efecto. Y así es hoy, hermano, hermana. Quiero que recuerden esto. Ustedes, adentro, afuera, en el sótano, donde quiera que estén, la hora ha llegado. Y todos pueden ver la monotonía de la iglesia hoy. Todos pueden ver la inercia de muchos, demasiados miembros. Es porque han jugado, se han dejado llevar por las sensaciones y han tomado otras cosas. Y han confiado en la sabiduría de algún hombre, en la teología de alguna organización, en los miembros de la iglesia de su madre y en algún pastor leal. Pero todas son cosas buenas, no tienen nada en contra, no más que la circuncisión para el judío, pero ese no era el programa de Dios. Cuando vea la sangre, y solo eso. Éxodo 12:13 Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de plagas cuando yo hiera la tierra de Egipto. 39 Y hoy el Espíritu Santo es el pacto de Dios con su pueblo. El Espíritu Santo, la vida del Cristo resucitado, debe manifestarse en la iglesia entre el pueblo, haciéndolo el mismo ayer, hoy y por los siglos. No importa cuán leal seas como miembro. Puede ser lo que seas, un buen hombre o una buena mujer. Eso está bien. Lo apreciamos. Pero solo la señal te mantendrá vivo, la señal de Dios. Puedes ser un estudiante de la Biblia. Puedes ser una buena persona. Incluso puedes ser el presidente. Puedes ser lo que quieras ser. No hay excusas. Cuando Dios comenzó el éxodo de Egipto, llamando a Israel de Egipto a su tierra prometida, no había excusas. Todo hombre tenía que mostrar la sangre.
Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 40. Y hoy, el Éxodo nos llama a salir de los sistemas y a entrar en la novia. No importa en qué sistema estés, aún se requiere la señal de la vida de Jesucristo. Nada más funcionará. Aún así, se requiere la señal. Todo hombre, sin importar si era leal. Pudo haber sido el faraón de Egipto, y era el hombre más importante de la época, pero la señal debía aplicársele, sin importar cuán importante fuera. Ya fuera obispo, sacerdote, lo que fuera, presidente, rey, potentado, monarca, eso no tenía nada que ver. Dios solo reconoció al pueblo del pacto que recibió la señal. Lo mismo ocurre hoy. El Espíritu Santo solo reconocerá al pueblo del pacto. 41. Encontramos eso. La muerte estaba lista para azotar a Egipto en cualquier momento. Dios les había mostrado su gracia, poder y señales. Quiero que sepan que eso ha seguido a cada avivamiento. Gracia, poder y señales. Gracia, para venir al pueblo. Poder, para darse a conocer. Y la señal del tiempo. Exactamente lo que Él ha hecho hoy, otra cosa. Lo ha hecho de muchas maneras. Podrían tomar esa escritura y repetirla una y otra vez, durante 10 semanas, y nunca abandonarla. 42. Como simbolizaría las 3 etapas por las que hemos pasado. Simbolizaría las 3 misericordias de Dios, a través de Luther Martín y Pentecostés, Martín Lutero, y también a través de Wesley y Pentecostés, las 3 etapas del viaje. Las 3 etapas del viaje de Israel, los 3 mensajeros a Sodoma, todas estas cosas diferentes que simbolizaría. Simbolizaría el ministerio de hoy. Simbolizaría el mensaje de Billy Graham, de gracia al mundo. De Oral Roberts, como poder al mundo. Y de la presencia de Jesucristo, como la última señal al mundo. Porque Sodoma recibió su última señal, la iglesia espiritual, la que fue llamada, recibió su última señal antes de que el mundo gentil fuera quemado. Jesús dijo. Así será en la venida del Hijo del Hombre, lo mismo. Mateo 24, 37. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Lucas 17, 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. 43. Y descubrimos que estas grandes cosas se habían manifestado en Egipto, y aún así, su deseo no era arrepentirse ni creer en el mensaje. Y si ese no es el mundo de hoy, no conozco el mundo. Han tenido gracia, poder, y han visto las señales de la era, las señales del tiempo. Dios escribiendo, y con su mano en la naturaleza, grandes y aterradoras visiones en los cielos, que ellos desconocen, platillos voladores como los llaman, y todo. Sputniks, y como quieran llamarlos, astronautas volando en los cielos, señales aterradoras, terremotos, diversos lugares, mares rugientes, corazones desfallecientes. Temor, confusión del tiempo, angustia entre las naciones. Todas las cosas que Él ha prometido, hemos visto esas escrituras en la pared. Las hemos visto con nuestros propios ojos. Vemos en la iglesia donde la gracia ha salido para llamarlos. Vemos donde el grupo pentecostal ha demostrado poder para restaurar el bautismo del Espíritu Santo, poder. Y hemos visto el poder sobrenatural de la identificación de Jesucristo mismo, de pie entre nosotros, y haciendo lo que hizo en el principio. Exactamente los mismos testigos. Mateo 24, 7. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Marcos 13, 8. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Y habrá terremotos en diferentes lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores serán estos. Lucas 21, 10. Entonces les dijo. Se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Lucas 21, 11. Y habrá grandes terremotos, y hambres y pestes en diferentes lugares. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Lucas 21, 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Lucas 21, 26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. 44. Israel saliendo, como una señal, como lo es hoy. Observen lo que Israel recibió en su éxodo. Lo primero que recibieron, para identificar plenamente que la hora estaba cerca, fue un profeta con el mensaje. Moisés descendió con el mensaje. La palabra de Dios estaba con Moisés. A continuación, Moisés tuvo que ser identificado. Y fue identificado por una columna de fuego. Eso identificó su obra, que Dios lo había enviado. Y Moisés tenía la palabra de Dios, incluso para crear cosas y traerlas a la tierra. Y la señal que Dios les dio,
por la sangre, fue la identificación, o mejor dicho, la seguridad, de que serían pasados por alto en la hora de la muerte. Lo mismo ha sucedido hoy, lo mismo. La palabra de Dios nos ha sido traída. La columna de fuego está entre nosotros, identificando a Jesucristo resucitado de entre los muertos, el mismo ayer, hoy y por los siglos, y la seguridad del bautismo del Espíritu Santo en nuestros corazones, poniendo nuestro amor en Dios. El éxodo ha comenzado de nuevo. Hebreos 13, 8, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 45 Israel que sale, como dije, es un tipo como la iglesia que sale, o la novia que sale de la iglesia. La novia será el remanente, el pequeño grupo, los seleccionados, los predestinados. Cuando una mujer prepara un objeto, establece su patrón sobre él, la forma en que lo va a cortar, y tiene su propia manera de tomar una decisión. Pero lo que queda fuera de ese patrón es el mismo tipo de objeto que estaba en el patrón, pero fue ordenado que ella lo tomara. Ella misma lo arregló. Dios hizo lo mismo. Y el remanente de la descendencia de la mujer que quedó sobre la tierra. Hoy es el llamado a la novia a salir de la iglesia, el éxodo para el rapto. Porque la iglesia realmente pasa por el período de tribulación, como ustedes, hermanos pentecostales, lo han predicado. Lo creo. La iglesia lo pasa, pero no la novia. No, Señor. Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Alguien que conversaba sobre esto conmigo hace poco dijo, la iglesia tendrá que pasar por una purificación. Dije, es cierto, porque rechazó la sangre. Pero si el período de tribulación sorprende a la novia, a su propia esposa, en la tribulación. No, Señor. La sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado, y ya no hay purificación. Y la sangre de Jesucristo, y esa señal, como identificación de que ha sido purificada. Amén. Esa es la señal de la novia, que lleva el anillo. 1 Juan 1, 7. Pero si andamos en luz, como Él es en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 47 El ministerio de Moisés, en Israel, consistía en, toda su congregación se reunía en un lugar para orar y adorar. Cuando estas cosas llegan, como leía esta noche, tuvieron que quedarse y seguir el ritmo. Así se reúne la congregación del Señor, de todos los credos y doctrinas del mundo. Vienen de todas partes de Egipto, a donde habían estado, y se reúnen en un solo lugar. 48 Aquí, podríamos leer Hebreos 10, 26 y verlo con toda claridad. Al ver las grandes señales del fin de los tiempos en la tierra, advirtiéndonos que el tiempo está cerca, deberíamos amarnos unos a otros más que nunca en nuestras vidas. Debería haber tanta hambre por ir a la iglesia. Debería haber tanta hambre por encontrarnos unos a otros. Debería ser una historia de amor. Estoy deseando llegar a Tucson. Oh, Dios sanó a mi pequeña esposa. Ella es parte de mí. Estoy deseando llegar allí. Las horas, estoy contando los días y las horas, para poder llegar allí y estar con ella. Así es como debería ser la iglesia. Solo viendo eso, el poder de Dios, lo que ha hecho por nosotros, deberíamos estar contando los momentos, uniéndonos en amor, para que podamos volar, algún día, al encuentro de Jesús. Alguien dijo, no hace mucho, hermano Branham, asusta a la gente diciendo, la venida del Señor está tan cerca. Yo dije, no deberían preocuparse por eso. Debería ser lo más feliz que conocemos. Sí. Y Él aparecerá por segunda vez, a todos los que aman su venida, a los que la aman y la anhelan. Es una historia de amor. Y cuánto debemos amarnos unos a otros, porque somos conciudadanos en el mismo cuerpo. Debemos amarnos los unos a los otros. 2 Timoteo 4, 8 Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hebreos 9, 28 Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. 50 Advertencia, el tiempo ha llegado. Los creyentes deberían separarse de las cosas del mundo, de las preocupaciones del mundo. Por eso he criticado a las mujeres, etc. como lo he hecho. Y, entonces, apártense de estos programas de televisión. Apártense de este evangelismo hollywoodense. Regresen a la profundidad y la sinceridad. Nos paramos en el púlpito, saltamos, reímos, gritamos y nos divertimos.
Las mujeres bailan por la pista, con la ropa muy ajustada, con todo tipo de joyas y demás, con el pelo corto, y algunas con maquillaje. Y tienen un pastor intelectual allí, un predicador que puede expresar la palabra con tanta perfección. No es eso. No venimos al altar de Dios riendo, haciendo alarde y bromeando. Venimos al altar con sinceridad y profundidad, porque allí estamos muriendo. No vas a la muerte riendo y divirtiéndote, si estás en tu sano juicio. Es una persona loca la que hace eso. Hace unas semanas, desde una gasolinera donde estaba, veía un programa sobre nuestro gran hermano Billy Graham, cuando estaba viviendo su mayor avivamiento, o el mayor avivamiento en California. Estaba viendo la televisión y captaba su rostro al acercarse al altar. Jóvenes golpeándose, peleando, caminando por el altar, riendo y haciendo bromas, sin sinceridad, mascando chicle, mirando a su alrededor. Entran y dicen sí, confiesan y vuelven a salir. Billy dijo que puede tener 30.000 en un año, pero no le quedan 30. No hay sinceridad. Ya no hay sinceridad. La gente no está lista para confesar. Quieren orar. Dios, sáname, haz esto, o haz aquello, haz aquello. Pero cuando se trata de morir, confesar los pecados y reconciliarse con Dios, ya no se ve. Por eso no vemos más sanidades de las que ya tenemos. Por eso predico esto. Preparemos todo para un servicio de sanidad. Primero tienes que conseguir lo que necesitas. Dios te sana para su gloria. Y debemos estar listos para su gloria. 52 Eso es lo que Egipto tuvo que hacer. Recuerden, probaron el cordero durante 14 días. Egipto, él dijo. Saquen toda la inmundicia de su casa. Saquen toda la levadura. No se puede tener levadura. Cuando esta marca entra en su casa, esta señal, no se puede tener levadura. Así es el mundo. No se puede amar a Dios y a Mamón, al mundo, al mismo tiempo. Todas las preocupaciones del mundo, todas las preocupaciones y sus credos, y sus quejas, y sus diferencias. Están viniendo a Jesucristo. Mateo 6, 24 Nadie puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Lucas 16, 13 Ningún siervo puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Se imaginan a un judío del Antiguo Testamento bajando con su cordero para ofrecer una ofrenda? Estaba obedeciendo a Jehová, obedeciendo lo que él le había ordenado. Y así fue. Aceptó el sacrificio. Vio morir al cordero. Sus manos estaban ensangrentadas por el cordero moribundo. Regresó a casa, justificado, porque había venido con sinceridad. Eso estaba bien. Pero con el tiempo se convirtió en una tradición. Y la gente decía, ¿saben? Es la Pascua, mejor vamos a celebrar esto, y tengo que ofrecer un cordero. Se convirtió en algo común hasta que se podía comprar un cordero y conseguir que alguien más lo ofreciera por él. Se convirtió en un credo. Se convirtió en un dogma en la iglesia. Y Dios dijo que el mismo sacrificio que él requería se convirtió en un mal presentimiento, porque se ofreció sin sinceridad. Levítico 26, 31 Y asolaré vuestras ciudades, y asolaré vuestros santuarios, y no oleré el olor de vuestras suavidades. Amós 5, 21 Aborrezco vuestras solemnidades, y no me agradarán vuestras asambleas. 54 Y nosotros, los pentecostales, estamos llegando a esa misma etapa. Así es. Hemos llegado a tal punto que la sinceridad ha desaparecido entre nosotros. Entramos e intentamos acoger gente en la iglesia, como hacen las demás iglesias para atraer grandes multitudes y demás. Nunca deberíamos hacer eso. Tenemos que alcanzar la sinceridad y morir allí, tan muertos como podamos, para que la sangre de Jesucristo y la señal puedan venir sobre nosotros. Eso hace de una persona diferente. Una mujer puede levantarse de allí e irse, si quiere obedecer todas las escrituras de esa Biblia, pase lo que pase. Un hombre, de la misma manera. Ninguna denominación, ningún credo ni nada más podrá separarlo del amor de Dios que encontró allí en ese altar, si continúa siguiendo el camino del Señor. Pero hoy no tenemos la sinceridad para ello, simplemente lo tomamos como una simple tradición. Nuestros padres hicieron esto. 55 Igual que el Día de Acción de Gracias. Mucha gente hoy nunca pensó, decenas de miles, y millones de estadounidenses cenan hoy en una celebración de acción de gracias, con un pavo en la mesa, y nunca siquiera ofrecen una bendición ni dan las gracias. Pero no lo harían sin tenerlo. En la misma mesa donde comieron el pavo, un litro de whisky y mucha cerveza.
sentados alrededor de la mesa. Se ha convertido en una tradición. Dices, eso es ridículo. Eso ni siquiera es americanismo. Te lo devuelvo. Venir al altar con una confesión sin lágrimas es una tradición. Debes morir allí a tu sacrificio, al identificarte como muerto. Amén. Sepultado en Cristo, el mundo ha muerto detrás de ti. Y debes caminar en una nueva vida con Cristo Jesús, en su resurrección. Amando su palabra, tomando su palabra, observándolo, identificarse en su palabra, dándote la identificación de que has pasado de muerte a vida. ¿Qué tiempos los nuestros? Sí, Señor. 56. Ahora vemos que estamos viviendo en las últimas horas. Los creyentes deben aceptar toda la palabra. Fíjense, no era solo para reunirse y hablar de ello, sino para que todos los judíos se reunieran y dijeran: les diré una cosa, amigos. Creo que Moisés tiene razón, porque, miren, vemos a Dios identificándose con Moisés. Porque, al ver esa columna de fuego, sabemos lo que sucede. Conocemos todas las identificaciones que Dios le dio a Moisés. Es correcto. Él dijo: tenemos que tener la sangre en la puerta. Yo lo creo. Pero, después de todo, creo que soy tan bueno como cualquiera. Soy realmente un judío del pacto. Me circuncidé y pago mis ofrendas y diezmos a la congregación. Incluso ceno con el sacerdote. Bueno, soy tan bueno como el resto de ustedes. Eso no fue lo que sucedió. 57. No debemos reunirnos para hablar del mensaje. Debemos reunirnos para adentrarnos en él. Y el mensaje es Cristo, Él es la palabra. Debemos adentrarnos en él, profundizar en él. Sí, Señor. Eso es lo que debemos hacer. Él no era responsable de ninguna persona que estuviera fuera de la sangre, ni una sola. Sin importar quién fuera, no era responsable. Todos tuvieron que tomar, no solo él mismo, sino toda su familia. Solo están a salvo cuando se muestra la señal. No podemos sentirnos seguros hasta que se muestre esta señal. Así es. Debes someterte a esta señal, el Espíritu Santo de Dios. Y te muestra a Jesucristo, porque viene y vive en ti. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Como dije anoche, en Nueva York, en uno de los mensajes, si les dijera que Shakespeare vive en mí, interpretaría sus obras. Porque, no puedo evitarlo, ya no soy yo mismo, estoy muerto. Shakespeare y yo no podemos vivir juntos aquí. Shakespeare fue poeta y yo soy ministro, no podemos vivir juntos. Pero si estoy muerto para mí mismo, entonces, y Shakespeare vive en mí, interpretaré sus obras. La vida de Shakespeare en mí se vivirá como Shakespeare. Si la vida de Beethoven viviera en mí, yo sería Beethoven. Si la vida de John Dillinger viviera en mí, yo sería John Dillinger. Así es. 59. Y si la vida de Jesucristo vive en la persona, ésta se identifica con él. Es Cristo en ti. No un miembro de la iglesia, no un sistema, sino un poder resucitado. Es el Espíritu Santo, una señal en ti, de que tu vida dice amén a cada escritura, a las promesas escritas en ella. Y ya no eres tú mismo. Eres de Cristo. No piensas. No piensas, dices. Yo pienso. No surge ningún pensamiento. La vida que estaba en Cristo está en ti. La mente que estaba en Cristo está en ti. Las obras que estaban en Cristo están en ti, y Cristo mismo está en ti. Estás muerto. Tu vida está escondida en Dios por medio de Cristo, sellada allí por el Espíritu Santo. No te perteneces. Filipenses 2:5. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 3:3. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 60. No eres responsable de nadie. Toda la familia debe entrar y la señal debe exhibirse. Tenía que serlo. Si no se exhibía, no tenía ningún efecto. Podrías creer en ella, podrías decir: sí, lo creo. Pero eso no funcionaba. Dirías: bueno, te diré lo que haré. La pondré en un cubo y la pondré aquí en la pared. Pero en realidad, creo que mientras la tenga aquí, si tengo la sangre aquí. No, Señor. No puedes mantenerlo en secreto. No, Señor. Tienes que tenerla. Tienes que tenerla expuesta. Ese era el propósito de ponerla en la puerta, para que él pudiera verla en el dintel y en el marco. Es algo de lo que no te avergüenzas. Quieres que todo el mundo sepa que estás muerto y que tu vida está escondida en Dios por medio de Cristo. Colosenses 3:3. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
61 Hablando del Día de Acción de Gracias, les digo, no es una tradición, para nada. Tenemos demasiadas tradiciones ahora. Lo que necesitamos hoy es un refrigerio, un bautismo del Espíritu Santo en la iglesia. No una celebración, sino una llenura. Entonces esa debería ser nuestra celebración del Día de Acción de Gracias, como la llamaríamos. Debería ser el Espíritu Santo entrando en nuestras vidas. Si pudiéramos comer un pavo como nuestros antepasados, deberíamos recibir el Espíritu Santo como ellos lo recibieron. Amén. No es una tradición, sino un mandamiento de Dios. Deberíamos recibirlo. 62 Miren a Josué, si leen Josué, el capítulo 2. Tengo anotado aquí. Léanlo. No tengo tiempo. Pero quiero que sepan que, cuando Moisés y Josué iban de camino por el desierto, rumbo al Éxodo, enviaron a unos ministros, espías, a espiar la tierra. Y recuerden, había una gentil al otro lado del río, llamada Rahab. Era una prostituta. Una jovencita era una prostituta callejera, quizás expulsada por su familia. Pero descubrimos que cuando vio a esos hombres y supo que eran hombres de Dios, ella era una prostituta, y quería saber si se le podría conceder alguna misericordia. Dios da misericordia a quienes la invocan. Todos los que invocan misericordia recibirán misericordia. Josué 2:1 Josué hijo de Nun envió desde Sittim 2 hombres a espiar secretamente, diciendo, vayan y reconozcan la tierra de Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera llamada Rahab, y se alojaron allí. Josué 2:12 Ahora pues, os ruego que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, que también la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Josué 2:13 Y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas, y a todo lo que tienen. Y que libraréis nuestras vidas de la muerte. 63 Fíjense en esta ramera. Dijo. Te mostraré bondad. Fíjense, no necesitaba ver a Josué. No sabía cómo se peinaba ni qué ropa vestía. Dijo. He oído que Dios está contigo. Eso era todo lo que quería saber. Y hoy les digo, hermano, que no se trata de cómo te peinas, ni de lo que haces, ni de qué ropa vistes, ni de qué doctorado tienes. He oído que Dios está entre ustedes, eso es lo principal. Queremos saber dónde está Dios en medio de todo esto. Josué 2:11 Y oyendo estas cosas, desmayó nuestro corazón, y no quedó más ánimo en hombre alguno delante de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Josué 2:12 Ahora pues, os ruego que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, que también la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. 64 Observen las organizaciones. Miren hacia dónde se dirigen. ¿Está Dios entre ellas? Si es así, las está guiando directamente al concilio de iglesias y de vuelta a la marca de la bestia. Dios no está en eso. Dios está en su palabra, porque Él es la palabra. Exactamente. He oído. Y la fe no viene por oír al concilio, sino por la palabra. Oír la palabra. Vieron esto y lo supieron. Ella supo que era la verdad. Pidió misericordia, vigilen. Para ella y su familia. Pidió por ella y su familia, tal como lo hicieron en Egipto. Josué 2:13 Y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas, y a todo lo que tienen. Y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Romanos 10:17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 65 Fíjense, se le dio una señal roja. Que el cordón escarlata que bajó a los espías por la ventana debía ser una señal. Dios, ángel destructor, no se acercaría a ella mientras tuviera esa señal. Pero, ¿qué hubiera pasado si hubiera dicho, oh, los decepcioné? Hice una buena obra. Así que ahora, para evitar que me critiquen, y al ver esta cuerda escarlata colgando aquí, ¿la volveré a subir? Entonces el ángel del juicio nunca habría pasado por su casa. Tenía que tener la señal expuesta. Tenía que permanecer allí. Aleluya. Oh, significa alaben a nuestro Dios en estas horas. Recuerden esto. No estoy aquí para ganarme la vida. No estoy aquí predicando para ganarme la vida. No, Señor. Puedo trabajar por eso, todavía. No hago esto por eso. Si pensara que hay otra manera aparte de esta, ¿cierto? Recuerden, esta soy yo, tengo que encontrarme con Dios. Es mi alma la que debe ser justificada. No soy solo yo, sino que recibiría más condenación. La palabra de Dios es Dios. Ese es el programa de Dios que está ahí, y esa es la verdad. Creo que el hilo escarlata tenía que ser exhibido, o el ángel destructor, nunca habría honrado nada más que esa señal cuando fue exhibida.
Los mensajeros le dieron una señal, y ella debe mantenerla exhibida. Josué 2:15 Y ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba sobre el muro de la ciudad, y ella habitaba sobre el muro. Josué 2:18 He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste. Y harás volver a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la casa de tu padre a tu casa. 66 Observen, Jericó había oído lo que Dios había hecho, pero no hizo nada para recibir la advertencia. El mundo de hoy no está aislado en un rincón. Todo el mundo sabe que estas cosas suceden. Todo el mundo lo ha sabido. Los episcopales, los católicos, los luteranos, todas las denominaciones saben que hay un Dios que obra en su palabra hoy en día y mantiene sus señales y prodigios en movimiento. No está aislado en un rincón. Lo oyeron, pero no quisieron recibirlo. Su gran poder y sus señales se habían manifestado, pero no quisieron recibirlo. Al igual que en Sodoma, sus grandes señales y prodigios se habían manifestado allí, pero no quisieron recibirlo. Así que no quedaba nada más que el juicio, que era lo siguiente. Debían creer toda la palabra para estar a salvo. Pero creían que estaban a salvo, quizás, en su gran organización de Jericó, su ciudad. Pensaron que eso era suficiente, pero no fue así. Pero una pequeña ramera, debió haber unos chicos de las cintas colados allí y reproducido algunas. La semilla predestinada las captó y las creyó. Así que, en fin, entraron para recibir un mensaje. Esa noche celebraron un culto en su casa. Ella usó su casa como iglesia para recibir el mensaje. Oh Dios, abre nuestros corazones y recibe el mensaje de que Jesús vive esta noche. Él está aquí mismo entre nosotros. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Abre tu casa y deja que el mensajero, el Espíritu Santo, entre y te identifique con su propia presencia, la señal que está sobre ti. Entonces no tienes que creer en la palabra de nadie más, Él está ahí para hablar por sí mismo. Y Él es la palabra. Así es. Es la señal de Dios, para identificarse a sí mismo. Ella usó su casa para los mensajeros. Luego, logró que toda la ciudad creyera, bajo la misma señal. Así es como la iglesia debería estar haciendo hoy, logrando que todos los que crean estén bajo la señal. La señal es el Espíritu Santo. Solo recuerda, deben estar bajo el Espíritu Santo. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 68 Y cuando Dios destruyó a sus ángeles, el ángel destructor apareció, y al ver la señal, su casa permaneció en pie. El resto de Jericó se derrumbó. Pero con solo el sonido de una trompeta, imagínense, todos los muros se derrumbaron. Fueron inmediatamente y destruyeron por completo todo lo que había allí, pero todo lo que estaba bajo esa señal estaba a salvo. ¿Por qué? El mensajero de Dios había venido. Les habían dicho la verdad y se pusieron bajo la señal. Sí, Señor. Pero muchos de ellos no querían creerlo. Así que si no querían creerlo, tuvieron que aceptar las circunstancias. La misma vida que estaba en la señal de Egipto, lo mismo que la señal de vida en Egipto. Josué 6:20 Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Y cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, gritó a gran voz, y el muro se derrumbó. Y el pueblo subió a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. 69 Cuando bajaron la cuerda, esa era la señal. En ese mundo gentil, aún no se había aplicado sangre por ellos, pero ellos dan un símbolo del rojo, de la señal. Así que, cuando vieron la señal, Josué, un tipo de Jesús, fue fiel a la señal y la señal que sus mensajeros habían predicado. Cuando Josué ordenó que nadie se acercara a la casa donde estaba la señal, no, Señor, porque nadie debía ser asesinado bajo esa señal. Y Josué realmente significa Jehová Salvador, igual que Jesús. Y cuando envió a sus mensajeros, Josué, otro tipo al mundo gentil, y los gentiles, esa pequeña minoría que creyó y mostró esta señal, incluso el ángel destructor la reconoció. Eso es lo único que él reconocerá hoy. 70 Nunca reconoció al presidente de esa compañía. No. No reconoció a los jefes, a los caudillos, a los grandes hombres. Nunca los reconoció. Solo reconoció donde se exhibía la ficha. Muchos podrían haberlo creído. Muchos podrían haber creído que iban a ser capturados, pero eso no lo detuvo. La ficha tenía que exhibirse. Sí, Señor. Eso es todo. Todos bajo su protección se salvaron en Egipto. Y al mismo tiempo, todos bajo su protección se salvaron en Jericó. El cordero ensangrentado es nuestra señal esta noche. En Hebreos 13:10 y 20, se le llama el pacto eterno, si desean leerlo.
Las promesas de Dios, ligadas a la sangre, nos liberaron del pecado y de la carne. Es un pacto eterno. Adorarlo y mostrar las señales que prometió. El Nuevo Testamento es el nuevo pacto en su sangre. La Biblia lo dice. El Nuevo Testamento significa el nuevo pacto. Vida de sangre, nueva señal de vida en nosotros. Donde la sangre antigua representaba una simple señal de la química de la muerte de un cordero, el Espíritu Santo es la vida que estaba en la persona de Jesucristo y que se manifiesta en ustedes y en mí esta noche. Fuera de eso, no hay misericordia. Solo cuando vea la sangre, los pasaré por alto. Éxodo 12:13 Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de plagas cuando yo hiera la tierra de Egipto. Hebreos 8:13 Al decir, un nuevo pacto, dio por viejo al primero. Ahora bien, lo que se deteriora y envejece está a punto de desaparecer. Hebreos 13:20 Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. 72 Amigos, intento recalcarles que ha llegado la hora, que algo debe hacerse. Debemos hacer algo. Es entrar o salir. Eso es todo. Ha llegado la hora en que la señal debe estar ahí. Si esta iglesia espera permanecer viva hasta que Jesucristo venga, la señal tendrá que estar aquí. Eso es todo. Si la muerte no, tomará la marca de la muerte. Y pronto, está en el Congreso ahora mismo, la gran maquinaria establecida para que todas las iglesias se unan a esa federación de iglesias. Y más vale que la señal brille. Pero ha llegado la hora del éxodo. Y esta vez vamos a una tierra prometida, la promesa de vida eterna. Esta señal muestra que Jesucristo, el Espíritu Santo muestra que Jesús ha cumplido todos los requisitos para nosotros, que somos, en nuestra naturaleza, hijos caídos de Dios. Y no tenemos poder dentro de nosotros. No tenemos vida dentro de nosotros. Somos una raza caída de personas, desde Adán. Pero cuando podemos mostrar la señal, de que la palabra y nosotros llegamos a ser uno solo, demuestra que Jesucristo cumplió con el requisito de nuestro pecado y muerte, y ha mostrado su señal en nosotros. Oh, qué sencillo puede ser. Estás condenado. Todos fuimos condenados. No hay manera de salvarnos, y Dios nos envió una señal. Él mató a su Hijo en el Calvario por nosotros. Y la vida que estaba en esa sangre, cuando fue derramada en el Calvario, ha regresado para ser una señal en nosotros. 73 La señal eterna de Dios, es la vida eterna por el Dios eterno. Y todo lo que tuvo un principio tiene un fin, y todo tuvo un principio además de Dios. Y Dios es la única forma de vida eterna que existe. Y cuando Dios pone su Espíritu Santo en ti, que es Dios, y cuando Dios se pone a sí mismo dentro de ti, eres tan eterno como Dios. Porque eres parte de Él, porque te conviertes en hijo o hija de Dios y estás manifestando su palabra. Aleluya. Me siento religioso. Es cierto. Dios mismo lo identifica. Tienes vida eterna, y eso es Dios en ti. Y esta palabra es Dios. Y esa palabra vive y se produce a sí misma. Exactamente lo que Dios ha ordenado para esta era, lo tienes, amén. El Espíritu Santo manifestándose. Sí, Señor. ¿Qué es? El Espíritu Santo, la palabra ha sido vivificada en ti por el Espíritu Santo, para vindicar esta era, que has pasado de muerte a vida. 74 Y ahora eres suyo. Oh, porque Él lo es, tenemos derecho a todo lo que Él ha comprado para nosotros. Cada promesa en la Biblia es tuya. Te pertenece, cuando esta señal está sobre ti y Dios te ha sellado. Ahora queremos examinarnos a nosotros mismos solo por un momento. Cuando Dios te ha dado el verdadero bautismo del Espíritu Santo, entonces la vida de Jesucristo está dentro de ti. Ahora, eso es verdad. Todo teólogo tendrá que admitir que para ser, es el nuevo nacimiento. Naces de nuevo, del Espíritu Santo. Y porque Dios ha hecho esto, y sabes que no eres bueno en ti mismo, y aceptas lo que Dios ha hecho, entonces Él te sella en su reino, por el Espíritu Santo. Y todo lo que Jesús compró y te prometió, en la Biblia, es tuyo. Es tu propiedad porque está pagado. Amén. La vida es mía. Él pagó por ella. La vida es tuya. Él pagó por ella. La sanidad es mía. Él pagó por ella. La sanidad es tuya. Él pagó por ella. La libertad es mía. Él lo pagó. El cielo es mío. Él lo pagó. Él pagó el precio. Todo lo que compró pertenece al hombre que tiene la señal. Amén. Pasa mi señal, en el tranvía, en ese día del juicio, y yo te pasaré por alto. Amén. Rétenlo. Confiesa en la palabra que Jesucristo murió por ti. Y cuando lo hace, se manifiesta a través de ti. Amén.
Sí. Cuando reconoces la señal, la vida que la sangre necesitó para hablar. Efesios 4:30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 75 Dirás, ¿habla la sangre? Un momento, hermano Branham. La sangre habla. La Biblia lo dice. De acuerdo. La sangre habla. Recuerda, la sangre del pacto no se reconoce sin la señal. Ahora bien, la palabra nos asegura la promesa. La señal es la señal de que la compra se ha hecho por nosotros y Dios la ha aceptado. Cuando vas y dices, quiero que me lleven a Nueva York, ¿qué hacen? Te dan un boleto. ¿Qué es? Es una señal. No es dinero. Es una señal, pero se necesita dinero para comprarla. Génesis 4:10 Y él dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Hebreos 12:24 Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. 76 Ahora bien, cuando deseas la vida eterna, recibes una señal que demuestra que el precio ha sido pagado. No es la sangre, sino la señal de la sangre. Es la vida misma. Amén. La obediencia plena a toda la palabra de Dios, te dará derecho a esta señal. ¿Cómo lo haces? Pedro dijo, en el día de Pentecostés, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, la señal. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Hechos 2:38 Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:39 Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. 77 Cuando vieron esa maravillosa manifestación del poder de la resurrección, Pedro se levantó y citó las escrituras de Joel, etc., dando la promesa para esa era, y mostró que los requisitos de esa era se habían cumplido en Jesucristo, y que él había enviado una señal de su muerte. Y esa señal estaba sobre ellos. Y dijo, la señal es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llame, tendrán que recibir esta señal. Amén. No es que deban tenerla, la recibirán. Recibirán el Espíritu Santo. Joel 2:32 Y todo aquel que invocaré el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Hechos 2:16 Pero esto es lo dicho por el profeta Joel. Hechos 2:38 Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:39 Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. 78 Cuando obedeces plenamente la palabra de Dios, con total entrega a ella, tienes derecho a la señal. Sí, Señor. Obediencia. No el que dice, Señor, Señor, sino el que hace la voluntad. Y cuando oramos, debemos tener la señal para presentarla con nuestra oración. Exactamente como cuando vamos a la estación de autobuses y decimos, quiero viajar. ¿A dónde vas? Fulano. Tienes que tener la señal, si se requiere una señal. Debes tener la señal. Dices, un momento, soy el señor Jones. Eso no importa en absoluto, tienes que tener la señal. Bueno, te diré algo, tengo prisa por ir al trabajo. No tengo tiempo que perder el tiempo. ¿Tendrás la ficha o no la tendrás? Si no la tienes, no viajarás. Si tienes un billete y vas al avión y dices, quiero ir a Nueva York, billete, ficha. Dices, bueno, te diré que no la tengo. Soy muy buena persona. Algún día te pagaré. No, señor, tienes la ficha, tienes que tenerla en la mano. Tiene que estar a la vista. Tiene que estarlo. Ah. ¿Entiendes lo que quiero decir? Tienes que tenerla. No solo tienes que pensarlo, tiene que ser una ficha identificada. Correcto. Te da derecho, cuando pagas, cuando aceptas el precio pagado. Sí, señor. Mateo 7:21 No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 79 Pablo nos dice, hablando de hablar de sangre, que la sangre habla. ¿Creen que la sangre habla? En Génesis 4:1 o 4:10, Dios le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Dijo,
Su sangre, su voz, la voz de su sangre clama contra ti. Ahora bien, también encontramos en Hebreos, capítulo 12, versículo 24, que en el Nuevo Testamento la sangre habla mejor. La sangre habla. Entonces, la sangre tiene voz. Y la voz de la sangre es la palabra. Aleluya. Eso es lo que determina si es correcta o incorrecta. La palabra se identifica por la voz de la sangre. La voz de la sangre es el Espíritu Santo. Eso da vida. Es vida, y da vida a la palabra y la vivifica. Amén, amén, amén. Génesis 4, 10, y él dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Hebreos 12, 24, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. 80 Claro, la sangre habla algo mejor. En el Antiguo Testamento, la sangre hablaba de culpa. En el Nuevo Testamento, habla de redención. En el Antiguo Testamento, hablaba de muerte y dolor. En el Nuevo Testamento, habla de resurrección y vida. Habla de sanidad. Habla de gozo. Habla de poder. Habla de vida. Habla del cielo. Y esa misma sangre derramada en la tierra, que clamó por su hermano muerto, o por su hermano que lo había matado. La sangre de Jesucristo cubre todos nuestros pecados y habla de paz, resurrección, poder, vida y sanidad. Y todas las bendiciones redentoras por las que se derramó la sangre, hablan por nosotros. Ciertamente, la sangre habla. Hebreos 12, 24, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. 1 Juan 1, 7 Pero si andamos en luz, como Él es en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Debemos creer por nosotros mismos, como lo hicieron allá en Egipto, y también por nuestra casa, como lo hicieron en Egipto y Jericó, y así sucesivamente. Y descubrimos, tengo una escritura escrita aquí, llamada Hechos 16, 31, que dice que el centurión romano iba a quitarse la vida, y que iba a apuñalarse hasta la muerte, y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo, y tú y tu casa se salvarán. Tiene que ser un hogar. ¿Qué hizo que tantos niños pequeños? ¿Qué hizo que tantas mujeres estuvieran en la calle? ¿Qué hizo que tanta delincuencia juvenil? Porque no podemos poner a nuestro hogar bajo la sangre. Hechos 16, 31 Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. 82 Algunos dijeron, bueno, pertenezco a la iglesia. Mi madre fue allí y me dedicaron allí, de bebé. Debes mostrar la señal. Sí, Señor. Saca toda la basura mundana, todas las cosas del mundo, porque no puedes amar las cosas del mundo, toda tu incredulidad en la palabra de Dios. Recuerda, Él prometió estas cosas en los últimos días. Cualquier cosa en tu vida que esté en contra de eso, sácala, prepárate y trae la señal. Luego, aplícala en oración, con consagración, y convéncete y preocúpate por ello. 83 Si pudiéramos leer aquí Efesios 2, 12, nos sorprendería. Fíjense. Servid al Dios vivo, con señales vivas, ordenanzas vivas. Hebreos 9, 11, 14 nos dice lo mismo. Y no servimos a artículos ni oráculos muertos, servimos al Dios vivo, con señales vivas. No, voy a la iglesia. Me uní. Conozco el credo. Conozco el catecismo. Esos son ritos muertos. Pero la verdadera señal de la sangre, habla de una presencia viva y resucitada, Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos, viviendo ahora mismo entre nosotros. Amén. Habla mejor. No de ritos y credos muertos, sino de una señal viva de un Cristo vivo y resucitado que vive en nosotros. No, niegan que exista tal cosa, pero sabemos que es verdad. Pero nosotros que creemos en la palabra, sabemos que Dios lo prometió y Él cumple su promesa, sabemos que es su presencia viva, porque Él hace lo que hizo. Hebreos 9, 14 Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hebreos 12, 24 Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 84 Si lo llevas dentro y dices, bueno, no robo. No miento. Bueno, eso es algo que puedes dejar. Puedes dejar de robar, dejar de mentir. Un hombre de buena moral lo hace. Guardo los 10 mandamientos. Eso hicieron antes de que Jesús muriera. Sí. Pero la clave es que Cristo vive en ti. Hebreos 13, 8.
Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, lo que prueba que Dios lo resucitó de entre los muertos por nosotros, según su palabra prometida. Es una identificación de que Jesucristo vive esta noche. Aceptamos su sangre sacrificada, que dio su vida. El sello del Espíritu Santo es nuestra promesa. Efesios 4:30 dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados hasta el día de vuestra redención. Efesios 4:30 y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Al ser bautizados por esta señal en el cuerpo de Cristo, 1 Corintios 12, estamos sujetos a los dones del Espíritu que están ahí. El mundo no cree en los dones. La Iglesia no cree en los dones. Pero la palabra de Dios dice que sí hay dones. Y solo se necesita esa señal para identificarlos. Absolutamente. Y en Él está toda la plenitud. En Él está toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de la promesa. Cuando nos bautizamos en Él, tenemos todas las promesas que Dios hizo a nuestro alcance. No hay pecado. No hay muerte. Y ni siquiera la enfermedad puede permanecer en su presencia. Si Satanás te pone las manos encima e intenta tentarte a hacer algo, mantén tu señal en tus manos y demuéstrale que eres un producto redimido de Jesucristo. Amén. Deja que tu fe pura agite esa señal y diga: soy un producto que Jesucristo compró. Amén. Huye la enfermedad. 1 Corintios 12:4 Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 1 Corintios 12:13 Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Colosenses 2:9 Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué hizo que ese gran tumor desapareciera ayer en mi esposa? Hace apenas unos días, estaba lista para la cirugía, y ahora no encuentran nada. Es porque el poder de la resurrección de Jesucristo, esa señal de Dios, que aún vive, lo ha destruido. ¿Por qué suceden estas cosas? Es porque Dios lo prometió. Eres un producto. Mantén la señal en tu fe inquebrantable en su palabra prometida. Dios una vez nos dio la señal, 87 para terminar, no quiero entretenerlos demasiado. Saldremos a las 9:30. Dios le dio al mundo una señal, una vez, un arco iris. Les dio una señal, que nunca más destruiría el mundo con agua. Y siempre se ha mantenido fiel a esa señal. Amén. Nunca ha dejado de mostrarla. Dios hizo una señal y dijo: les daré una señal. Y cuando les prometo esto, cada vez que llueva, les mostraré esta señal. Y Dios, cuando hace una señal, muestra la suya, porque eso es lo que prometió hacer. Y espera que hagamos lo mismo. Siempre se mantuvo fiel a su señal. Génesis 8:11 Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que en su pico traía una hoja de olivo. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. 88 Y si nacemos del Espíritu de Dios, siempre nos mantenemos fieles a Él. Si eres una persona de alguna clase, experimentaste alguna emoción, te uniste a alguna iglesia, experimentaste alguna emoción, tal vez hablaste en lenguas, gritaste, saltaste, o cantaste en el Espíritu, como dicen. He visto todas esas cosas entre los paganos. Eso no significa nada. Pero cuando realmente el producto, la nueva vida de Jesucristo, entra en un hombre o una mujer, él es una nueva creación. El viejo hombre ha muerto. Ha terminado. Ha terminado. Esa señal siempre debe manifestarse. 89 Dios mostró la suya. Mira, durante todos estos miles de años, nunca ha dejado de mostrárnosla. Es leal y fiel a su señal, mostrándonos que nunca deja de honrar lo que ha hecho. Nunca deja de honrar. Vemos el arco iris, y eso demuestra que Dios nos dio esa promesa. Y Él dijo que así sería, y nunca deja de honrar su palabra. Siempre honrará su palabra. Lo prueba con eso. Cada señal que dio, Él cumple su palabra. Oh, Dios, nos prometió una señal. Y cuando vea la sangre, pasaré de largo. Y la sangre será una señal para ustedes. Oh, pecador, esta noche, ¿cómo puedes alejarte de este lugar, de esa señal? ¿Cómo puedes arriesgar la membresía de una iglesia o cualquier otra cosa? ¿Cómo puedes permitirte hacerlo, viendo que vivimos en una época donde no hay esperanza en la política, no hay esperanza en el futuro? Lo único que queda es la venida de Jesucristo, la venida de Cristo para rescatar a su iglesia. Génesis 9:12 Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos.
Génesis 9, 13. Mi arco pondré en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Éxodo 12, 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de plagas cuando yo hiera la tierra de Egipto. ¿Cómo podrías salir sensatamente de este sótano, de esta habitación, o de algún otro lugar, y confiar en algún credo o algo que has estado citando, que no muestra ninguna señal de vida y del Jesucristo verdadero, manifestándose y produciendo lo mismo ayer, hoy y siempre, y manifestando su palabra como Él prometió hacerlo? Y luego poder decir, los días de los milagros han pasado, con la misma señal de Dios mismo en tu vida. Dios está mostrando su señal ahora. Y siempre será fiel a ella. En la hora de tu muerte, los ángeles de Dios vendrán y te rescatarán de la muerte, antes de que el gran juicio golpee al mundo. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 91. Y leemos allá en San Juan 5, 24. El que oye mi palabra. Ahora bien, la verdadera traducción no es el que oye. Esa es la versión King James. La verdadera traducción, en hebreo, es el que recibe mi palabra. No es el que oye. Cualquiera puede oírla, pecadores y todo lo demás. Sino, el que recibe, puede aceptarlo todo. No es el que recibe una de mis palabras. El que recibe mi palabra y cree en el que me envió. Cuando recibes la palabra, lo recibes a él. Todo lo que él dijo que hicieras, lo que estás dispuesto y feliz de hacer. El que recibe mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Y no pasará por el juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. ¡Oh, qué promesa! Cuando vea esta señal, pasaré de largo. Éxodo 12, 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de plagas cuando yo hiera la tierra de Egipto. Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Él espera que ahora mostremos su señal a todas las sectas y denominaciones incrédulas de Satanás en este mundo, de que creemos en lo que Él ha prometido. Como la descendencia de Abraham, Él es capaz de cumplir. No importa cuán científicos sean, cuántos astronautas o científicos se levanten y demuestren esto o aquello, y el año que viene tengan que retractarse, no nos importa lo que digan. Toda nuestra educación jamás podrá darte vida. Vivo en una ciudad donde está la Universidad de Arizona. ¿Y qué encuentro allí sino suciedad, y las preparatorias y demás? El otro día, había 400 adolescentes desnudos, con barriles de cerveza, bailando en un gran local en el Cañón Sabino. Todos estos jóvenes vienen de hogares y demás, de por allí, y los encuentran allí, de la universidad. ¿Qué tenemos? La universidad puede decirte de qué está hecha una semilla, pero no puede darle vida. Tu educación solo te aleja de Dios. 94. Solo hay uno que puede darte vida. Solo hay uno que puede darte vida, y Él lo hará. Si aplicas la señal esta noche, Él está aquí para entregarse a ti y darte vida. Jesucristo es tu vida. ¿No lo recibirás esta noche, al inclinarnos? Todos reverencian, adentro y afuera, en los sótanos y donde sea. Este es un momento solemne. Este es un momento para estar agradecidos. Este es un momento para agradecer a Dios en tu mesa hoy, espero que lo hayan hecho, por el alimento que Él te dio. La sustancia muerta, ese algo que murió para que pudieras vivir, y le das gracias a Dios por resucitarlo para que puedas vivir de él. 95. Ahora, esta noche, ¿por qué no aceptan, no esa vida natural que tiene que regresar con la sustancia muerta a la tierra, sino la vida eterna, donde Él dio algo, lo resucitó, a su propio Hijo, para que pudieran ser conformados a su propia imagen, mediante la renovación de su espíritu, para tomar lo suyo y recibir lo suyo, que es la señal de que tienen vida? Y Él los pasará por alto y los resucitará en el día de la resurrección. Esto sería una verdadera acción de gracias. Esto mostraría su gratitud a Dios, quien les abrió un camino y les puso la vida eterna ante ustedes, en su propia mesa, y los invita a ella esta noche. ¿Cómo podrían rechazarla? ¿Cómo podrían sentarse a la mesa y agradecer por la comida natural, como lo hicieron nuestros padres peregrinos en el día de acción de gracias? ¿Por qué no ahora, cuando se les ha explicado tan claramente esta noche con esta sencilla forma de predicarlo? ¿Por qué no lo acepta ahora y dice, quiero esa clase de vida, hermano Branham? Lo acepto. Jesús murió por mí. Y yo, quizás me he unido a la iglesia, he tenido un credo. Pero ver la vida de Cristo palpitando en mí, hasta que el mundo muera, y viviendo su vida en mí como Él la vivió aquí en la tierra, no lo veo, hermano Branham.
Y quiero tenerlo. Quiero estar seguro. No puede arriesgarse. Ya es demasiado tarde. Se nos está haciendo tarde para estas oportunidades. Recibímoslo ahora. Ahora bien, no puedo traer gente a este altar. No puedo hacerlo, no hay suficiente espacio aquí. Pero los llamados al altar son una tradición, repito. Los llamados al altar comenzaron en los días de Wesley. El verdadero. Todos los que creyeron fueron bautizados, dice la Biblia. Hechos 2, 41. Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3000 personas. 97. ¿Cuántos aquí, que puedo ver, están en los balcones, en los pasillos, por las paredes y en las bancas? No sé cuántos están afuera o en el sótano. Pero ¿cuántos de ustedes desean esa señal, el Espíritu Santo en su vida, que se manifestará ante ustedes? Ante los cultos y las cosas de este mundo, para que puedan ver que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, la sangre ha sido aplicada. Podrían levantar las manos y decir, hermano Branham, al levantar la mano, le digo a Dios que quiero eso en mi vida. Ore por mí, hermano Branham. Creo que hay 20 manos levantadas, o más. ¿Hay más? Simplemente levántenla. Si yo no la veo, él sí. Allá arriba, en el balcón, en las habitaciones acristaladas, si tan solo levantan las manos, Dios los verá. Desde afuera, Dios los verá. Abajo en el auditorio de abajo, Dios te verá si levantas las manos. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Hermano, hermana, ahora, a quienes recibieron a Cristo hace años y tal vez sienten que recibieron esa señal. Espero que sea correcto. Si es así, no tienen que preocuparse. Se refleja a sí mismo. ¿Cómo podría evitar ser Beethoven si él viviera en mí? Si Cristo está en ustedes, simplemente mírense en el espejo de Dios aquí, la Biblia. Observen cómo era algún personaje bíblico. Imagínense con Daniel, con Ezequiel, con los cristianos de la iglesia primitiva. Imagínense con ellos. ¿Son mundanos? ¿Aman al mundo o las cosas del mundo? ¿Ha muerto todo eso y se han convertido en una nueva criatura? De vuelta a mi derecha, de vuelta al ala, levanten las manos y digan, recuérdenme, hermano Branham, de verdad quiero mostrar esa señal. La quiero en mi vida. Debo tenerla. Que Dios los bendiga. Dios los bendiga, y a ustedes también. Muchos de ustedes, sí, el Señor los ve. Dios los bendiga. Ojalá hubiera otra manera ahora, después de que te has dado por vencido de esa manera, y sin duda hay casi tantos abajo como arriba, y entonces nos preguntamos, ¿qué puedo hacer ahora? Aquí te he dicho la palabra, soy, de la manera sencilla que soy, porque soy una persona sencilla. Y eso es lo que quieres ser ahora mismo. Simplemente sencillo. Simplemente hazte sencillo. Y Dios es tan sencillo. 99. Si nunca te has bautizado en el bautismo cristiano, ven. Te bautizarán esta noche, si quieres ser bautizado. Agradece a Dios que hay una manera de vivir. Hoy estuviste agradecido de vivir en Estados Unidos. Agradece a Dios que tienes una iglesia aquí que cree en la palabra de Dios. Agradece a Dios porque te dio alimento para comer, para que pudieras vivir un poco más. Ahora, ¿por qué no lo recibes y agradeces por el Espíritu Santo que te da vida eterna? ¿Por qué no puedes venir y aceptar eso? ¿Hay alguien más que no haya levantado la mano y quisiera hacerlo ahora, visiblemente aquí que puedo ver? Muy bien. Dios la bendiga, jovencita. Dios bendiga a esa jovencita. Y Dios la bendiga a usted. Está bien. 100. Dilo en serio ahora, de verdad. A esta hora de cierre, faltan 5 minutos para las 9:30. Quedémonos quietos un momento, por dentro y por fuera. Pensemos en esto con sinceridad. No es, sí que evoca emociones, sin duda. Pero no pensemos en emociones ahora. Pensemos en la sinceridad de lo que estamos haciendo. Por fe, pongo mis manos sobre mi sacrificio, Jesucristo. Quiero ser identificado en su muerte. He terminado con el mundo. He terminado con Hollywood. He terminado con las modas. Las mujeres. He terminado con cortarme el pelo. He terminado con la ropa inmoral. He terminado con el maquillaje. He terminado con las cartas. He terminado con la basura del mundo. Ustedes, hombres, igualmente, ya no bebo. Ya no fumo. Ya no mienta. Ya no chistes. Ya no bromeo. Ya no uso estas palabras vanas por las que la Biblia dijo que daríamos cuenta. Quiero el sello. Quiero la señal en mi vida. Pongo mis manos, por fe, ahora mismo, sobre mi sacrificio, Jesucristo. Me identifico como un hombre muerto, o una mujer, niño o niña muerta.
Muero ahora, con Él, porque Él murió para que yo pueda vivir. Y acepto mi vida en Él. Y, oh Señor, hazme saber, esta noche, que la vida eterna ahora mora en mí. Mateo 8:8 respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, y mi mozo sanará. Lucas 7:7 Por lo cual ni me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, y mi criado sanará. 101 Piensa en esos pensamientos. Crea en esas cosas. Que todo este grupo de personas aquí, arriba, abajo y alrededor, lo asimile profunda y sinceramente. Verán una reunión de sanación como nunca antes han visto, cuando comience. Lo que necesitamos ahora es sanidad del alma, una fe, algo en nosotros que se aferre a la palabra, que cuando vean la palabra hecha realidad. Solo di la palabra, y así será. Como le dijo el romano a Jesús. Solo di la palabra, y así será. 102 Padre Celestial, me doy cuenta de que mi oración ahora es entre los vivos y los muertos. ¿Qué debo decir, Señor? ¿Qué clase de palabras puedo usar? ¿Con qué expresión puedo acercarme a ti, Señor? No sé qué decir. Han levantado las manos. Tú sabes lo que había detrás de ello, si lo decían en serio, si solo lo hacían por rutina, o si realmente lo decían en serio. Si lo decían en serio, Señor, sé que hablas en serio tu palabra. Estás listo para mostrar cualquier cosa que prometiste. Y oro por esas personas ahora. Cada uno de ellos, lo reclamo para Cristo. Cada uno, lo reclamo como un trofeo para este mensaje esta noche, de la sangre de Jesucristo, y el Espíritu Santo que vino de la sangre. La sustancia química, claro, Él dio su sangre. Resucitó su carne, pero dio su sangre. Las sustancias químicas se secaron hace mucho tiempo allá en el Calvario. Pero la señal que estaba en las sustancias químicas, el Espíritu Santo que estaba en esas sustancias químicas, es tan fresco y real esta noche, como lo fue el día en que las células fueron rotas en su cuerpo. Esa es la señal. Esa es la señal eterna, es la vida eterna. Ruego que venga sobre cada uno de los que ahora tienen la cabeza inclinada, y si la reciben. 103 Están agradecidos, esta noche, Señor, porque abriste un camino. Están agradecidos por Jesucristo, la sustancia muerta que resucitaste para nuestra justificación, para mostrar que si tomamos de su vida, podemos vivir para siempre. Que venga sobre este grupo, aquellos que levantaron sus manos. Y tal vez algunos de ellos, sabían que debían haberlo hecho, pero lo han pospuesto tanto tiempo, que después de un tiempo hay una cicatriz allí. Ya no hay más deseo. Dios, sacude a esa persona de nuevo. Esta puede ser la última noche en la tierra que vivan. Mañana puede ser demasiado tarde. ¿Cómo supo el señor Kennedy, que yendo por la calle, riendo, que en un minuto más, estaría acostado en el regazo de su esposa, muerto? La semana pasada estaba feliz, regocijándose, jugando con sus hijos, esta noche su cuerpo se está moldeando en la tumba. Un hombre de renombre, nuestro presidente, pero la muerte no hace acepción de nadie. Debe venir. 104 Y ahora, Señor, que nos preparemos para esa muerte en esta hora. La acepto, Señor, de nuevo. Me anhelo de nuevo contigo, esta noche, Señor, desde el púlpito. Al hablarles a los fieles esta mañana sobre tu visitación en la cima del monte, Señor Dios, te prometo, de nuevo, que me permitas vivir mientras desees que viva, y que sea fiel a los principios de esta palabra. Que viva hasta que pueda dejar de lado mis propios pensamientos, mi propia vida, y dejar que la vida de Jesucristo se refleje en ella, en su palabra prometida de este día. Y que esta gran promesa venga sobre todos los presentes ahora, porque la pedimos en el nombre de Jesucristo. 105 Con la cabeza inclinada ahora. Hay una fuente llena de sangre, extraída de las venas de Emanuel, y los pecadores sumergidos bajo el torrente, pierden toda su mancha de culpa. Pierden toda su mancha de culpa, pierden toda su mancha de culpa. Y los pecadores sumergidos bajo ese torrente, pierden toda su mancha de culpa. Ahora con la cabeza inclinada. Tú que hiciste eso, aceptando, Jesucristo, te quiero. Quiero tu señal. Mira, es tu oración la que te salva, es tu fe la que te salva. ¿Crees ahora con todo tu corazón y estás listo para el bautismo cristiano? ¿Podrías simplemente levantar la mano? Solo di, estoy listo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Así es. Abajo, no sé cuántos hay ahí abajo. Solo prométele a Dios. De vuelta en el ala aquí, a mi derecha. Ahora creo en Jesucristo y estoy listo para el bautismo cristiano. Arrepiéntanse todos y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Para qué? ¿Para qué se bautizan en el nombre de Jesucristo? Para la remisión. Para remitir.
No hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres. Para el perdón de los pecados. Y recibirán la señal. Porque para ustedes es la promesa y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Hechos 2:38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:39 Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Hechos 4:12 Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. 106 Y si Dios te llama y alzaste la mano, entonces la promesa es para ti. Sé agradecido. Ven aquí e identifícate con Cristo al venir al bautismo en agua. El ministro te recibirá aquí y se preparará para los servicios bautismales cuando quieras bautizarte. Supongo que ya tienen las túnicas y demás cosas listas en el sótano para el servicio bautismal, si así lo deseas. No lo pospongas para mañana. Hazlo ahora. El que pone la mano en el arado y luego mira hacia atrás, no es digno de arar. 107 Mi fe te mira. Hermana Ana Jin, si me acompaña al piano. Mi fe te mira, mientras nos ponemos de pie ahora mismo para dar testimonio de Dios. Cantemos cada uno este antiguo himno de la Iglesia por el futuro, para que si nos vamos de este mundo antes del próximo día de acción de gracias, cada día de nuestra vida sea una acción de gracias, que la palabra sigue viva, que estamos identificados con Él en muerte, sepultura y resurrección. Y ahora, abajo, arriba en el balcón, y afuera, en los pasillos, alguien los recibirá aquí para tomar su solicitud de bautismo en agua, en un momento. Cerremos los ojos ahora, levantemos las manos para nuestra ofrenda de acción de gracias a Dios, abajo, arriba, en todas partes. Muy bien. Mi fe te mira a ti, Cordero del Calvario, oh Divino Salvador. Ahora escúchame mientras rezo, quita todos mis pecados, y que este día sea completamente tuyo. Mientras recorro el oscuro laberinto de la vida, sé una luz, y la pena me rodea, muestra tu señal, sé mi guía. Ordena que la oscuridad se convierta en día, disipa todos mis miedos, y que nunca me aleje de ti. 108. Se dan lenguas e interpretación desde la audiencia, sean realmente reverentes. Con un llamado como ese, creo que debo llamar a esos candidatos a pasar aquí ante este altar. ¿Su fe se basa en eso? ¿Recuerdan una ocasión en que la congregación estaba de pie, y el Espíritu descendió sobre un hombre que profetizó? Hablar en lenguas con interpretación es profecía. Así que les pido a los candidatos que pasen al frente, a quienes no saben, que les aseguren que lo tienen. ¿Escucharon la advertencia? No les queda mucho tiempo. Quizás esta noche tengan su última oportunidad. Quizás la lloren por última vez. 109 vendrán, mientras mantenemos la cabeza inclinada. Y cantamos de nuevo en voz baja. Hay una fuente, arréglenlo, aquí y ahora, llena de sangre extraída de las venas de Emanuel. Muy bien. Con la cabeza inclinada. Vengan, candidatos. Quiero que Dios los bendiga. Suban ahora mismo, arriba. O bajen, suban y reúnanse, y envíen a un ministro allí ahora mismo para que se encargue. Avancen ahora. Ustedes que vienen, suban ahora mismo. No lo pospongan más. No dejen que Satanás diga, oh, en otro momento. Háganlo ahora mismo. Ahora mismo, rápido, muévanse. Tengan su bastón en la mano. Bastón en la mano, ceñidos los lomos. La Pascua se acerca. Mancha de culpa. Libérense de toda su mancha de culpa, libérense de toda su culpa, simplemente sigan saliendo, bajen, suban. Y los pecadores se hunden. No lo intenten, simplemente no se arriesguen. Es demasiado tarde para arriesgarse, amigo. Si no estás seguro, ven ahora. Ahora es el momento. El ladrón moribundo se regocijó al ver esa fuente, oh, una verdadera acción de gracias. Su día. Alguien está agradecido de que Dios enviara a su hijo para que pudiera identificarse con el pueblo. Vil como él, lava todos mis pecados, deja que la dama vaya al altar. Así es. Vamos, hermana. Lava todos mis pecados, lava todos, oh, qué momento ahora. Lejos. Oh, y allí puedo yo, aunque vil como él, lavar todos mis pecados. Oh, la fuente está aquí ahora. Levantemos nuestras manos, por todas partes, en acción de gracias a Dios. Acción de gracias. 110 Padre, Dios, recibe nuestra gratitud esta noche. Recibe a estas personas en tu reino, Señor. Te damos gracias y te alabamos por nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, algunos de ustedes, vayan entre estas personas ahora.
Vayan directamente entre la gente. Alabado sea Dios. Estoy agradecido esta noche por el Espíritu Santo y por las cosas que sabemos que Él está haciendo. Ustedes alrededor del altar ahora, entreguen sus vidas a Él. Que este sea el momento en que, cuando la vida entre, se liberen de toda mancha de culpa. Simplemente sean agradecidos al Señor ahora, cada uno de ustedes, simplemente con gratitud. Él les prometió el Espíritu Santo. Estén agradecidos por Él. Eso es lo que estaban haciendo, agradeciendo y bendiciendo a Dios por la promesa. Solo créanlo ahora. Hermano Don, venga.